Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión. Comenzamos. El tema que veremos hoy es la ósmosis inversa. Pero antes de abordar la ósmosis inversa, tenemos que ver qué es la ósmosis y qué tiene que ver con algo que se llama presión osmótica. Primero entonces tenemos que definir qué es la ósmosis inversa. Bueno, entonces aquí tenemos vamos a simular que tenemos un recipiente, ¿sí?, que está dividido en dos partes ese recipiente. Vamos a ver, ahí está. Entonces el proceso de ósmosis tiene que cumplir dos requisitos principales. El primero es que esta división del recipiente se haga mediante una membrana, ¿sí?, algo que se llama una membrana semipermeable. Muy bien, entonces ese es un requisito muy indispensable. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que tenemos en ambos lados una solución acuosa de, vámonos por lo clásico, cloruro de sodio, NaCl, ¿sí? Lo demás pues es agua, está en agua, el disolvente es el agua, ¿vale? Entonces esta membrana semipermeable es decir, se llama semipermeable porque solo permite entonces es permeable a los solutos o soluto o al disolvente, es decir, solo permite pasar uno de estos dos. Generalmente se cumple la segunda condición, que es solo permeable a nuestro disolvente, en este caso al agua. Es decir, que solo va a permitir el flujo de estas moléculas de agua, únicamente de agua y no otra cosa. Bueno, ahora lo voy a enmarcar. Esta es la que va a funcionar para hacer nuestra explicación. Solo es permeable al disolvente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues muy sencillo. Las moléculas de agua van a poder atravesar la membrana de un lado a otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que van a hacer esto? Dijimos que la primera condición es que haya una membrana. Ya está la membrana semipermeable. La siguiente condición es que haya una diferencia de concentraciones entre ambas soluciones. Sí, supongamos que esta es la solución 1 y esta es la solución 2. Esta, por ejemplo, es una solución 1 molar. Y esta es una solución 0.5 molar, es decir, la mitad, ¿sí? ¿De dónde a dónde va a ir el agua? Bueno, vamos a ver de dónde a dónde va a ir. ¿Vale? Para que se cumpla esto, bueno, ya tenemos la membrana semipermeable y tenemos la diferencia de concentraciones. Entonces el agua va a ir de la menos saturada, perdón, de la menos concentrada
a la de mayor concentración. De la menos a la más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a mover aquí? Pues muy sencillo. Va a ir de la 2 a la 1. ¿Sí? ¿Esto por qué? ¿Cuándo se va a detener? Se va a detener, esta ósmosis se va a detener se detendrá cuando las concentraciones sean iguales. Ahí se detendrá la ósmosis. ¿Sí? Entonces lo que se busca aquí es que va de la menos concentrada a la más concentrada hasta que se detenga, hasta que tengan la misma concentración. Ahí paramos la ósmosis. Muy bien, cabe mencionar que la ósmosis tiene una importancia biológica muy grande. Por ejemplo, en las células es una forma de intercambio de nutrientes y agua. Es una forma, existen otras más. Bueno, vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, vamos a esquematizar que esto sea una célula. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en una célula? Bueno, tiene una membrana y es semipermeable, generalmente al agua. Aquí hay que hacer un comentario. El papel celofán es una membrana semipermeable. Se pueden hacer experimentos de ósmosis con papel celofán. Entonces, aquí afuera hay agua con sales o a veces con azúcares. ¿Sí? Entonces, agua con solutos. E igual aquí dentro de la célula. Agua y solutos. Entonces, si tenemos una mayor concentración aquí afuera, ¿sí? Si aquí hay una mayor concentración de estos solutos o de estas sales, lo que pasa es que el agua que está dentro de la célula sale, o sea, estamos deshidratando. Eso pasa, por ejemplo, cuando agregan sal a algún animal, a algún gusano. ¿Sí? Lo que hacen es que sus células se deshidratan, es decir, el solvente sale y muere la célula. Hay un proceso que es todo lo contrario. Vamos a ponerlo acá abajo. ¿No? Ahora sí, otra vez con mucha imaginación. Esto es una célula. Entonces aquí tenemos agua más solutos. Y aquí afuera igual vamos a tener agua más solutos. Si afuera ahora tenemos una concentración menor respecto a la célula, ¿qué va a pasar? Pues que el agua de afuera va a ir hacia el interior de la célula. ¿Sí? La va a hinchar. En algún momento va a explotar, ¿no? Entonces aquí pues es importante ese equilibrio en las concentraciones, y de ahí vienen nuestros siguientes conceptos que vamos a manejar. Vamos a dibujar de nuevo, esquematizar una célula un poco más grande porque lo que voy a escribir es grande. Entonces ahora sí, vamos a ver.
¿sí? Este signo que voy a utilizar aquí quiere decir concentración, para tener ese entendido. Entonces, si la concentración dentro, aquí es la concentración afuera de la célula. ¿Sí? Entonces, si esta concentración es menor, ¿sí? Este medio que está aquí afuera, o sea, esta solución de aquí afuera, es una solución hipertónica. Es que tiene mayor concentración. Si este de aquí afuera es mayor que la de adentro. Es una solución hipertónica. Vamos a ver cuando pasa lo contrario. Si la solución que está afuera es menor que la que está dentro de la célula, a esto le vamos a llamar una solución hipotónica. Hipotónica. Y si es menor a la que está dentro de la célula. Y cuando son iguales, ¿cómo se le llama? Cuando son exactamente, que tienen la misma concentración. Cuando tenemos ese caso de la misma concentración, esta solución es una solución isotónica. ¿Sí? Solución hipertónica es mayor que dentro de la célula, solución hipotónica es menor, y cuando son iguales, solución isotónica. Todas las bebidas energizantes, todas las bebidas rehidratantes son soluciones isotónicas. ¿Sí? Porque está deshidratada la célula, entonces ya vimos que si tenemos una solución que tiene mayor concentración, pues vamos a deshidratar la célula. Una que tiene menor concentración, pues la vamos a hinchar. Entonces no nos conviene eso, nos conviene solución isotónica para rehidratarnos. Muy bien, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que vimos con la presión osmótica y la ósmosis inversa? Bueno, vamos primero entonces a ver la presión osmótica. ¿Sí? Entonces, teóricamente la presión osmótica es la presión, o es aquella presión que detiene el proceso de ósmosis. Sí, habíamos dicho entonces que esa ósmosis, que se mueve generalmente por ese gradiente o diferencia de concentraciones. La presión osmótica es aquella presión que detiene ese proceso. ¿Cómo estudiamos, cómo podemos conceptualizar la presión osmótica? Muy sencillo. Entonces imagínense, en vez de tener un recipiente, un vaso o ese recipiente que habíamos dicho al principio, tenemos un recipiente en forma de U. Muy bien. Ponemos una membrana semipermeable que solo permita el paso, solo va a permitir el paso del disolvente. Y vamos a poner una solución muy clásica, la solución de cloruro de sodio más exactamente agua en ambas. Para que se pueda llevar a cabo la ósmosis, pues obviamente debe haber un gradiente, una diferencia de concentraciones. 1 molar, 0.5 molar. ¿Sí? Vamos a ponerlo más aquí abajito. Muy bien. Entonces, de nuevo dibujamos nuestro tubo en U.
membrana semipermeable. Ahí está. Entonces, imagínense que al principio de nuestro experimento tenemos el mismo nivel. Tenemos el mismo nivel de solución. ¿Sí? Voy a dibujarlo mejor, lo más recto que pueda. Tenemos el mismo nivel de solución. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la solución 1 molar. Acá de este lado tenemos la 0.5 molar. ¿Sí? Entonces dijimos que va a ir de la más diluida a la más concentrada o a la menos diluida. Entonces el paso del agua va a ir de aquí, de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces si va a pasar el agua, lo que va a hacer este nivel, después de cierto tiempo, va a ir aumentando. Aumento, aquí hay una diferencia. Y como ustedes saben, esta diferencia, este de aquí pues va también a disminuir su nivel. Esta diferencia de alturas, mejor escribo, esta diferencia de alturas, ¿sí? Es una, se puede ver como una presión, o mejor dicho, ¿qué va a pasar? Aquí ya no va a importar que se igualen las concentraciones, sino qué es lo que me va a importar aquí. Que va a llegar a un límite en el que esta suba tanto, va a subir tal vez hasta acá arriba, que ejerza una presión sobre todo este sistema. Va a ejercer una presión. Aquí la P es de presión. A tal grado esa presión que las moléculas de agua van a venir aquí y esa presión no va a permitir que pasen las moléculas. Es decir, ya detuvo el proceso de ósmosis. Esa presión que se llevó a cabo es la presión osmótica. Esa presión quiere decir que detuvo la ósmosis. Entonces la pueden sacar por diferencia de alturas, ¿no? Como en los barómetros. Pero hay otra forma de sacar la presión osmótica. Hay una formulita. Pi es la presión osmótica. Es igual a molaridad R de gases ideales por T en temperatura absoluta multiplicado por I. Ahorita vamos a ver qué significa. M es la molaridad, R constante de los gases ideales, generalmente 0.0821 es litros atmósfera entre mol grado Kelvin. T es la temperatura absoluta. Mejor escribo acá abajito. T es la temperatura absoluta. T, temperatura absoluta. Y este I, este tiene un valor de 1 cuando son solutos no iónicos, es decir, que no se disocian en iones. Tienen un valor diferente de 1 cuando son iónicos. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Muy bien, ya estamos listos para definir entonces el proceso de ósmosis inversa. Entonces, vamos a dibujar aquí un pequeño esquemita. No, mejor vamos a hacer un cuadrito. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos una membrana semipermeable. Aquí
en la parte del medio, o bueno, lo más en medio que se pueda. Ahí está, nuestra membrana semipermeable. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una solución 0.5 molar, una solución 1 molar, cloruro de sodio en agua. Entonces, vamos, el flujo de agua va a ir del lado derecho al izquierdo. ¿Vale? Entonces, la presión osmótica es aquella presión que vamos a aplicar aquí. Por ejemplo, podemos aplicar una presión, por ejemplo, con un émbolo, ¿no? Aquí si aplicamos una presión, detenemos este proceso de ósmosis, y si la presión es suficientemente grande, lo que vamos a hacer es ahora al contrario. El agua va a pasar de la más concentrada a la menos concentrada, por eso se le llama ósmosis inversa, ¿sí? Con esa presión, o sea, vencemos la ósmosis y además obligamos a que el agua fluya. Esto es muy importante, por ejemplo, para la desalinización, ¿no? Aquí vamos a poner un proceso de desalinización. Voy a ponerlo un poco grande. Entonces tenemos una membrana semipermeable. Membrana semipermeable. Ahí está. Aquí vamos a poner agua de mar. Y acá vamos a poner agua pura. En un proceso natural, lo que pasaría es que el agua pura pasaría de este lado, ¿no? Un proceso de ósmosis pasaría de este lado, ¿sí? Es decir, de la menos concentrada a la más concentrada, hasta que se igualen las concentraciones. Pero lo que queremos es purificar, es decir, desalinizar. Lo que hacemos es entonces aplicar suficiente presión de este lado del agua de mar. Ahí. Aplicamos una presión, ya sea con un émbolo. Elevamos la presión aquí, y lo que hacemos es que obligamos a las moléculas de agua a pasar a través de la membrana semipermeable. Las moléculas de sal van a quedar de este lado, y aquí van a pasar puras moléculas de agua. Lo que estamos haciendo aquí es retirar las sales, quedan de este lado, y el agua pura va quedando aquí, se va enriqueciendo. Sí, esto es muy importante entonces para la desalinización. Aquí lo caro a veces son las membranas, no son tan baratas, pero es un proceso bastante rentable. Muy bien, vamos a resolver un problema utilizando la presión osmótica. Primero voy a escribir la ecuación. Pi, que es la presión osmótica, es igual a M, que es la molaridad, R, T en temperatura absoluta, E, I, ¿sí? M es molaridad o concentración molar. Vamos a ver nuestro problema y nos dice lo siguiente. Dice, calcular la presión osmótica de una disolución acuosa 0.016 molar de cloruro de calcio a 25 grados Celsius. Muy bien. Vamos a anotar entonces lo que tenemos. Tenemos la molaridad, ¿verdad? 0.016 molar, que son moles por litro. T, que son 25 grados Celsius. Una vez la pasamos a grados Kelvin, será 298.15 Kelvin. También nos da R, pues bueno, vale 0.0821 litros atmósfera dividido entre
mol grado Kelvin, ¿vale? Y este I, ¿cómo lo sacamos? Muy sencillo. Nuestro compuesto que nos da nuestro soluto es una solución acuosa de cloruro de calcio, CaCl2, ¿sí? Entonces tenemos nuestro cloruro de calcio. Este I que está en nuestra ecuación tiene que ver con este. Este es un compuesto iónico, ¿sí? Tiene un metal más un no metal, que es el cloro. Es un no metal. Entonces, ¿qué pasa cuando se disocia en agua? Pues se forman iones calcio y iones cloro. ¿Cuántos cloros hay de este lado? 2. Vamos a balancearlo. 2 iones cloro. Ahí está. ¿Cuántos iones son en total? Vamos a contarlos. Un ion calcio más 2 iones cloro. Este I para este compuesto va a valer 3. ¿Por qué? Por un ion calcio y 2 iones cloruro. Perfecto, entonces ya tenemos todo. I vale 3. Vamos a sustituir. Presión osmótica, que es pi, es igual a m, que es 0.016 moles por litro, por R, 0.0821 litros atmósfera mol Kelvin, multiplicado por multiplicado por MRT, la temperatura 298.15 Kelvin. 298.15 grados Kelvin. Muy bien, voy a hacerlo para acá. 98.15 Kelvin. Y multiplicado por 3. Multiplicado por el número 3. Así que son 3 iones los que se ionizan al final. Aquí va a ir un número 3. Vamos a hacer esta multiplicación. Este por este, por este, por este. Y el resultado que nos da es presión osmótica es igual a, hacemos la multiplicación y nos sale 0. Perdón, no es 0, es 1.17. 1.1749. ¿Qué unidades van a ser? Pues atmósferas. 1.1749 atmósferas. Es la presión que se requiere, la presión mínima que se requiere para que ocurra la ósmosis inversa. Esta presión que nos salió 1.17. 1.1749 atmósferas. Es nuestra presión osmótica que se requiere para detener la ósmosis. Entonces, para hacer la ósmosis inversa, la presión ejercida debe ser mayor a 1.1749 atmósferas. Si aplicamos esa presión, lograremos la ósmosis inversa. ¿Qué pasaría si ahora, en vez de una solución de cloruro de calcio, CaCl2, tenemos una solución de, por ejemplo, azúcar, o sea, sacarosa? El azúcar es un compuesto no iónico. Es no iónico. Entonces, en los no iónicos, como no se disocian iones, el valor de I es 1. Entonces,
lo que vamos a hacer es sacar su presión osmótica, ¿vale? Entonces simplemente este resultado lo dividimos entre 3, porque acuérdense que hasta el final lo multiplicábamos por 3, por esos iones. El resultado nos da 0.3916. Esta sería la presión osmótica de una solución con la misma concentración de sacarosa. Una presión mucho menor, la que tendríamos que superar para llevar a cabo la ósmosis inversa. Si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco y nos vemos la próxima. Hasta luego.